Muy buen día, gente querida. Primero, antes que nada, pedirles mil disculpas a todos los que estaban ya esperando desde el fin de semana esta conversación que voy a tener con una invitada muy especial. Está lejísimo de Santa Cruz de la Sierra, pero las maravillas de las nuevas tecnologías nos permiten estar conectadas. Y por supuesto, mis disculpas principalmente a esta invitada especial por esta demora, pero ya hemos acordado, vamos a compensar los 25 minutos de atraso que hemos tenido al arrancar esta conversación para que por favor completemos lo que habíamos previsto de una hora de charla con la médico psiquiatra Belice García Godos Castro. Está desde Lima, nosotros desde Santa Cruz de la Sierra. Primero un saludo muy cariñoso. Muchas gracias por la entrevista y nuevamente mil disculpas por el atraso, querida Belice. Hola Maggie, ¿cómo estás? No te preocupes, un placer, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí en tu programa desde tan lejos, pero como tú dices, con estas maravillas de ahora de la tecnología, para hablar acerca de un tema tan importante como es la ansiedad y sobre todo en estos tiempos, ¿no? De pandemia y también de confinamiento, de distanciamiento social que nos está afectando mucho más que antes. Así que no te preocupes, yo feliz de estar aquí. La verdad es que es muy importante el tema que vamos a tratar con la doctora Belice. Quiero decir antes, es psicoterapeuta cognitivo-conductual. Nos va a explicar también de qué se trata, porque uno lo puede decir y mucha gente no entender, aunque los que estamos apegaditos nos preocupa o nos interesan los temas de salud mental, podemos tener una comprensión un poquito Claro. más fácil. Especializada en terapia racional, emotiva, conductual. A Belice la estoy siguiendo, por supuesto, por Ay, Instagram. gracias. Está con unas actividades muy interesantes. Me di el trabajo también de perseguirla a través de YouTube, porque todo es posible ahora. ¿Ah? Internet nos permite aproximarnos, conocer a la gente antes de este contacto, aunque sea de manera virtual. Le agradezco también a mi queridísima amiga Leticia Catari, iba a decir, Leticia Ordán, porque gracias a Leti he podido tener el contacto y el privilegio de poder conversar hoy con Belice. Belice, sin duda alguna, un problema central es el problema de salud mental. Antes de la pandemia ya se hablaba, incluso la OMS lo ha planteado así, como uno de los principales problemas de salud, el tema de salud mental. ¿Cuánto se ha complicado el panorama, considerando que ya era considerada esta rama de salud, de la salud mental, algo que deberíamos de darle más atención en nuestro mundo? ¿Cómo se ha complicado con esta pandemia que nos ha golpeado a nivel global y de una manera tan veloz? Bueno, se ha complicado bastante porque como tú decías, bueno, primero gracias por haber hecho también tu trabajo de buscarme en todas las redes, gracias a Leti también que ha hecho posible ese contacto, esa entrevista, pero sí, la salud mental desde antes ya estaba complicada, sobre todo porque no se le daba la importancia adecuada, ¿no? Siempre cuando alguien habla de salud, se refiere a salud física y la separamos a la salud mental de la física, bueno, en realidad es una sola. Y ahora los problemas están mucho más graves, ¿no? Antes, si bien se hablaba que a nivel mundial, por ejemplo, los trastornos de ansiedad eran los más comunes, ahí nomás la depresión, aunque difieren en ciertos países, puede ser la depresión. La depresión ya es la primera causa de discapacidad a nivel mundial, ¿no? Por encima de enfermedades físicas, por encima del cáncer, de la diabetes, etcétera. Y esto se pensaba que recién iba a ser en el 2020, pero ya hace 2 años es la primera causa de discapacidad. Ahora, como no se le ha dado la importancia de vida y no se tienen tampoco los recursos, entonces ahora nos ha chocado mucho más, ¿no? Sobre todo a los países que menos han invertido en salud mental, ¿no? Como el mío, por ejemplo, en el caso de Perú. Pero ahora los problemas a nivel de la salud mental han empeorado bastante, ¿no? Se habla que en momentos de crisis o digamos, de catástrofes como las que estamos pasando ahora debido a la pandemia, 1 de cada 5 a 4 personas va a tener algún problema de salud mental, ¿no? Y también se dice que
según los datos estadísticos, que por lo menos se ha hasta triplicado, ¿no?, los diagnósticos. Y ahorita los más comunes suelen ser de ansiedad, depresión y estrés también, aunque el estrés digamos que no es un diagnóstico, ¿no? La ansiedad tampoco no es un diagnóstico, tendríamos que hablar de un trastorno de ansiedad. Pero sí, está bastante complicada por el tema también de que los pacientes continuadores quieran regresar a sus citas, la medicación, la terapia, la telepsiquiatría nos ha ayudado muchísimo, muchísimo, en el caso de la terapia también, porque es, dentro de las especialidades médicas, es una especialidad que no es difícil hacerla mediante telepsiquiatría, ¿no?, por las redes sociales y todo eso, pero muchos pacientes sí necesitan evaluarse presencialmente, necesitan su medicación. Entonces, digamos que en estos momentos en los que muchas veces nos enfocamos en, ahorita, la pandemia del coronavirus y otro, y olvidamos estas cosas y muchas personas se están viendo afectadas también por esto, ¿no? Ahora, nosotros hemos, claro, arbitrariamente elegido ansiedad y angustia porque me parece que son las sensaciones, son las emociones que más estamos percibiendo, ¿no? Lo digo incluso de manera personal, aunque yo mucho he comentado, Belice, y quiero compartirlo también con mi querida psiquiatra peruana que tengo el gusto de conversar hoy. Yo ya estaba viviendo un periodo de aislamiento social y una cuarentena desde antes del COVID-19 por un montón de cosas, procesos que va pasando una, ¿no? Mucho, ¿cómo se dice?, desilusión, sobre todo por el tema político, lo que uno ve, tenía muy pocas ganas de salir. O sea, no me ha afectado tanto la cuarentena porque ya yo estaba quietita y feliz en mi casa. Pero lo que más percibo alrededor de las personas que converso es esto: angustia, ansiedad. Primero porque sí, el encierro a mucha gente le ha cambiado por completo la rutina de vida. Segundo, porque mucha gente además necesitaba salir. Aquí la gran cantidad de personas trabaja de manera informal, se la gana la vida día a día, entonces el encierro sí ha representado un problema económico muy serio, pero además, porque es inevitable, estamos todos los días bombardeados de noticias muy trágicas. Y la muerte ya no está en Europa, ya no son casos que uno escucha de China, es tu vecino, es tu primo, es tu padre, tu tío, tu mejor amigo, tu compañero de trabajo. Entonces, la muerte está muy próxima, ¿no? Por eso es que habíamos escogido angustia y ansiedad. Pero me imagino que hay muchos más trastornos en este momento que han aflorado o que han aumentado a raíz de la pandemia. ¿Es así o no, Belice? Sí, sí, sí. Principalmente sí, los trastornos de ansiedad, que son muchos. Ahí también hablamos pues de trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, las fobias, también la depresión, obviamente, y todos estos te pueden llevar también a complicaciones o consecuencias fatales como el suicidio, ¿no? También podemos hablar de trastorno de consumos de sustancias, ¿no? Por todo lo que tú dices, las personas están en casa, están la preocupación real de contagiarse, de contagiar a sus seres queridos, la pérdida del trabajo, y si no es la pérdida del trabajo, es la disminución del sueldo, ¿no?, del 50%, el pobre contacto social, porque el ser humano, nosotros no estamos preparados para no tener contacto físico-social con nuestros amigos, la información, que tú lo has dicho muy bien, el bombardeo, que ya no hay filtro tampoco en lo que vemos, en lo que escuchamos, y mucha de la información también que nos llega es falsa, ¿no? Las fake news que nos llegan al WhatsApp, de que esto ha pasado, de que esto va a pasar, de que el complot y todo eso, entonces asustan muchísimo, muchísimo más. Y sí, como te decía, ¿no?, trastornos de ansiedad, depresión, trastorno por consumo de sustancias, también podríamos hablar de trastorno obsesivo compulsivo, que ya no está dentro de los trastornos de ansiedad, pero también se está viendo un poco más diagnosticado ahora por el tema del miedo a contagiarse. Entonces el lavarse, vienen los pensamientos obsesivos de querer, que uno se va a ensuciar, de que se puede contagiar de esta enfermedad, y las conductas compulsivas de lavarse repetidamente y otros, ¿no? Y también lo que no se va a ver, digamos, de repente ahorita, sino se va a ver más adelante, vamos a hablar también de un trastorno de estrés postraumático, sobre todo en aquellos que están viviendo ahorita el problema, digamos, en primera línea, ¿no?, como lo son mis colegas,
como lo es la policía, lo es las Fuerzas Armadas, los periodistas también. Entonces sí, eso no solamente se está viendo ahora, sino se va a ver después. Así que lo ideal es estar preparados. Pero Ahora, perdóname, sí, como tú sí, no, decías, no, no. en el tema de la ansiedad, es ahorita el más frecuente o del que más hablamos. A veces confundimos y creemos que ansiedad y angustia son lo mismo. Me gustaría decir que no lo son, para que más o menos estemos un poco claros. Se utiliza frecuentemente, ¿no? La gente lo suele utilizar como sinónimos, ¿no? También el miedo, pero no son iguales, ¿no? La ansiedad es una emoción normal que la sentimos cuando percibimos algún tipo de peligro, algún tipo de amenaza y también interpretamos, ¿no?, el futuro, lo que podría pasar, alguna catástrofe y nos permite adaptarnos. Es una emoción normal y tiene pues consecuencias fisiológicas como la presión del pecho, la taquicardia, la sudoración, tiene síntomas a nivel cognitivo, que es lo que pensamos, ¿no? Va a ser lo peor, no lo voy a soportar, se van a contagiar, todos vamos a morir, etcétera. Y también síntomas a nivel conductual, es decir, evitar, postergar, huir, luchar. Y en el caso de la angustia, que suele más que ser un síntoma de la ansiedad, es una sensación pues de aflicción, de inquietud muy inminente, muy rápida, y que viene la palabra angorno, que es presión, porque suele ser más caracterizada por síntomas somáticos, ¿no? Como la presión en el pecho. Eso principalmente sería la angustia. Entonces hay una diferencia ahí. Pero importante recalcar que la ansiedad es una emoción normal. La ansiedad no hay que tratarla, todos la vamos a tener, es parte de la vida de nosotros como seres humanos. Entonces esto a veces los pacientes no lo quieren sentir, ¿no? Lo primero que dicen es, doctora, yo no quiero sentir ansiedad nunca más. Y yo les digo, bueno, eso no es posible. Y hay que explicarles, ¿no? Porque a veces uno cree que con la medicación o con la terapia, o con ambos, va a llegar el momento en que no la van a sentir. Es imposible. Una persona que no tiene trastorno de ansiedad también siente ansiedad, como tú, como yo, como los niños. Entonces, eso es importante tenerlo claro, que es una emoción que nos permite adaptarnos si tenemos un examen difícil el lunes, adaptarnos si tenemos una entrevista importante, va a hacer que nos podamos preparar también. La ansiedad tiene que ver más con algo que estamos pensando que puede ocurrir, la angustia con algo que ya ha ocurrido, o cómo funciona La esto, ansiedad suele ser Denise. más que nada relacionada al futuro, a lo que va a ocurrir, ¿no? Ya sea el futuro de más tarde, ¿no? Podría pasar esto, ¿no? En el caso de ahorita de la pandemia, de todos nuestros miedos, ¿no? Podríamos contagiarnos, podría contagiarse mis seres queridos, podríamos morir, no vamos a tener un ventilador, no vamos a tener una cama en el hospital, al futuro, ¿no? Que puede ser un futuro no de mucho tiempo, sino un futuro cercano, pero al futuro. Y todos los miedos y Ahora, con pensamientos catastróficos generalmente, ¿no? claro, yo digo, los seres humanos somos unos seres muy contradictorios, ¿no? Porque justo el sábado hablaba con un médico que es el nuevo el nuevo gerente de la unidad de epidemiología en el CEDES departamental, en el departamento de Santa Cruz. Lamentablemente, la Secretaría Departamental de Salud ha perdido a 3 de sus principales cabezas: al propio secretario de Salud, por COVID-19 todo, al jefe de epidemiología y al responsable del proyecto contra el dengue. Y eso que ahorita me estoy acordando solo de los 3 que nos han golpeado, porque fueron muy seguidas las muertes de estas 3 autoridades. Pero bueno, conversaba con el nuevo gerente de epidemiología y me decía, sí, somos muy contradictorios, ¿no? Porque tenemos estas sensaciones, tenemos el miedo, la ansiedad y todo, pero nuestro comportamiento día a día no refleja eso, porque no estamos cumpliendo las normas de bioseguridad, no estamos tomando en serio los cuidados que tenemos que tener para evitar llegar a esa situación que tanto nos asusta. ¿Por qué nos cuesta tanto ser coherentes en relación a nuestras emociones, o no somos conscientes de que lo que hacemos también influye en los riesgos, en los peligros a los que tantos tememos, Belice? Yo creo que ahí son dos cosas. La primera es que no todos sentimos la ansiedad frente al mismo estímulo. No todos nos vamos a asustar igual frente a algo. Entonces, va a haber mucha gente que ahorita está asustada, es, digamos, consciente, conoce el miedo y se va a cuidar, se va a quedar en casa.
y muchos de los que no lo hacen, por no decir, no puedo decir todos, pero muchos de los que no lo hacen, no le tendrían miedo a eso. Incluso si les preguntas, bueno, ¿y si te contagian? Bueno, nos contagiamos de una vez, ¿no? Ya, para ya salir de esto. Entonces, como hay mucha gente que no le tiene miedo a las entrevistas o miedo a los temblores, ¿no? Eso nos diferencia a todos. Y por otro lado también, claro, la falta de información, porque no saben que realmente es peligroso, es un peligro real, no es un peligro, digamos, imaginado. Y por otro lado también creo que no lo ven muy cercano. Y eso también nos puede haber pasado a nosotros al inicio. Al inicio, yo también soy médico, pero soy médico psiquiatra, digamos que no trabajar en un hospital psiquiátrico, que también atiende pacientes con COVID, pero no estaba tan expuesta, digamos, como mis amigos que son pues infectólogos, cardiólogos, emergenciólogos, médicos intensivistas, y no lo veía al inicio tan cercano tampoco. Luego, lo que tú has contado se parece mucho a lo que yo pasé, porque yo justo di a luz un par de semanas antes de que inicie la cuarentena. Sí, yo tengo un Pero no bebito de 6 parece que meses. Belice ha tenido recién un bebé. Sí, acabo de tener un bebé. Bueno, ya tiene 6 meses, ha cumplido 6 meses hace 2 días. Pero entonces yo estaba en una también en el reposo antes de la cesárea, la operación, los primeros días, casi no salí 2 veces a mi consulta y empezó la cuarentena. Entonces tampoco me afectó tanto el no salir al inicio, ¿no? Conforme pasan los días, sí uno se va sintiendo afectada. Pero no lo veía tan realista y conforme ya empezó a tocar a otras especialidades, empezaron a necesitar también a psiquiatras para que trabajen en más psiquiatras en los hospitales generales, porque sí hay psiquiatras en los hospitales generales, pero empecé a ver también cómo afecta a la familia, cómo han fallecido compañeros míos, unos han estado muy graves. Entonces ahí es cuando uno realmente se da cuenta que no es algo lejano, que está aquí. Entonces a veces a veces necesitamos que eso pase para poder darnos cuenta de la realidad, de qué tan real es este problema. Yo creo que algunos comités científicos han cometido un error de no haber incluido un cuerpo realmente multidisciplinario en su equipo de trabajo. Y una de las armas, y los digo porque he leído algunas notas que hubo muchas observaciones y críticas porque algunos de ellos no habían incorporado, por ejemplo, a psiquiatras, psicólogos, terapeutas, que estamos viendo cuán importantes son en este momento, y no solamente pensando en los pacientes COVID, en los familiares COVID, en la gente que tiene que vivir un luto, porque es un proceso muy traumático, ¿no? Es una cosa muy rara la que está ocurriendo. Pero sobre todo a todo el personal que está en primera línea, médicos, enfermeras, laboratoristas, y por ahí va. Hoy uno puede decir que eso se ha subsanado, que sí están dentro, que son parte fundamental en estos comités científicos, porque es central. Sí. Aquí sí estuvieron en un inicio, sí, se creó también un plan de salud mental en momentos de pandemia, de COVID-19. Sin embargo, no sé si está siendo realmente aplicado en todos los hospitales a todo nivel, ¿no? Aquí se quería reforzar muchísimo los centros de salud mental comunitarios, que son los que tenemos más cercano a la población, pero también no solamente hay que reforzar eso, sino nuevamente el retorno de las consultas, todo eso sí se está viendo un poco afectado, ¿no? Las consultas presenciales, porque muchas veces el paciente, la persona quiere hablar con su médico, quiere verlo, pero a veces no es posible porque el riesgo del contagio y de la propagación dentro también del hospital. Por eso es que también por otro lado, también estaban intentando reforzar, seguir atendiendo pacientes nuevos, porque también es difícil atender a un paciente nuevo porque requiere otras evaluaciones, requiere más pasos previos antes presenciales, muchos papeleos, si estamos hablando de un hospital del MINSA, si estamos hablando de un hospital de salud, que a veces es más difícil en estos momentos nuevamente de pandemia, ¿no? Sobre todo en los hospitales generales, ¿no? Que se están enfocando un poco más en eso. Claro, yo le iba a preguntar a Belice, las tecnologías pueden suplir muchas cosas, ¿no? Uno puede tener las reuniones de trabajo por Zoom, las reuniones de familia, hasta he visto matrimonio, incluso he visto que se transmiten las ceremonias ya de las despedidas, del entierro, por Zoom.
Sí. Pero en el caso específico de la medicina, en general y particularmente todo lo que tiene que ver con salud mental, ¿cuán determinante es la presencia? Es el contacto personal del médico con el paciente, Belice. Uh-huh. Es muy importante. Lo que solemos decir nosotros los médicos cuando hablamos de una teleconsulta es que no suple, no reemplaza a una consulta presencial, pero es lo que hay por ahora y lo más cercano o lo más asequible para la persona en ese momento. Y la idea está en ayudar, en que ahorita la persona no se complique lo que tenga, ahorita no deje su medicación, ahorita no hayan recaídas. Entonces, para que eso no pase, es importante aplicar la telepsiquiatría. No es lo mismo, no es igual. Como te decía, de repente en la rama de la medicina, en la psiquiatría, es un poco más posible porque conversamos igual en el consultorio, pero a veces hace falta pues incluso esto, ¿no? Cuando alguien llora o pasarle un pañuelo o decirle aquí estoy yo para ti, que no es lo mismo así, ¿no? Como nos estamos viendo mano, ahora. ¿no? Exacto, exacto. Y ni hablar de las otras especialidades que sí requieren una evaluación física también, ¿no? Nosotros también en la primera evaluación también hacemos evaluaciones, ¿no? Físicas. Pero las otras especialidades más aún, ¿no? Más específicas, gastroenterología, cardiología, neumología. Entonces, lo que creo que están haciendo es iniciar con teleconsultas hasta ver la posibilidad de una consulta presencial, ¿no? Y si requiere una consulta presencial, sé que hay médicos que obviamente ahora lo están haciendo también, ya reanudaron las consultas presenciales con todas las medidas de protección requeridas. Ahora, nadie mejor que un médico psiquiatra como Belice para eh, ayudarnos a encontrar o a ver algunas luces en el camino. En lo personal, yo he tenido ataques de pánico antes de la pandemia y digo, solamente cuando una persona vive situaciones como esta puede entender que el problema escapa a una cuestión de tener una voluntad, fuerza de voluntad, ¿no? Que tenés que ser fuerte, déjate de burreras, que no. Que estoy pensando mucho también en los problemas de depresión, porque lo primero que nos dicen cuando estamos deprimidos es déjate de burrera, salí, tenés que Sé fuerte, tú levantarte, ¿no? puedes. Exacto, vos podés. Las cosas no funcionan así, ¿no? ¿Cómo poder enfrentar esto en periodos como este de aislamiento, de no contacto físico, de muchas dificultades para pedir y para lograr un auxilio que a veces yo digo, es como cuando uno le va a dar un ataque al corazón, lo mismo, pero en un plano que a veces no es muy perceptible. Uh-huh. Sí, lo que tú tienes, lo que tú dices es muy frecuente, es muy común decirle a una persona que, incluso si estás triste, decirte, pero no llores, ¿no? ¿Y por qué no lloro? Si es una forma de votar, de expresar mi emoción, no es malo llorar, no es malo estar deprimido, no es malo, es bastante frecuente. Y decirle a una persona que no lo hago, tú puedes, etcétera, es un poco invalidar, ¿no? Es decir, no ponernos en su lugar, no dejarlo sentir. Y ahí hay que intentar ser un poco más empáticos, ¿no? Como tú decías, no podemos hablar ni sentir exactamente sobre el problema o saber de ese problema si es que no lo hemos vivido. Ni siquiera cuando alguien cercano lo ha vivido, es distinto cuando uno mismo lo ha vivido, como en tu caso, ¿no? Que hablas, tú sabes lo que es un ataque de pánico, no es un susto de, ya, tranquila, no estás exagerando, es una cosa inminente, es un terror, uno cree que se va a morir, ¿no? Entonces, en ese caso hay muchísimas cosas que podemos ir aplicando. En el caso de una persona que, por ejemplo, está sola, importantísimo es informarse, importantísimo saber a quién acudir antes de que todo esto pase, siempre saber a quién acudir, saber que existe la telepsiquiatría, tener números a la mano, saber que eso está ahí, porque muchísima gente no lo sabe. A mí me contactan a veces y a veces quieren información sobre el hospital, los centros de salud mental comunitarios y yo se las facilito, pero no lo saben y está en internet, está en los medios, pero pues, no lo tienen que saber tampoco, ¿no? Lo otro está en igual cuando uno sienta la ansiedad, como tú dices, o la tristeza, es aceptarla también.
¿no? Mientras más peleamos, en el caso de la ansiedad, más peleamos con la ansiedad, más crece. No, no tengo que sentir ansiedad, no, este dolor no puedo sentirlo, no. Y uno se siente peor, ¿no? Porque es así, como que le echas un poquito más de leña al fuego. Entonces es aceptarla, ¿ok? Me siento con ansiedad, es una emoción normal, va a pasar, porque como toda emoción tiene un pico, en el caso de los pánicos también tiene un pico y de ahí baja. Entonces saber eso, ¿no? Va a pasar, esto no dura para siempre. Ahí empieza también los ejercicios de relajación que funcionan muchísimo, la respiración diafragmática, la relajación muscular progresiva, son fáciles de hacer en casa. Otra cosa importante en estos momentos es tener actividades placenteras que hacer. Mucha gente olvida, a veces yo les digo a mis propios pacientes, ¿no? ¿Y qué has estado haciendo? Bueno, lo mismo siempre, viendo tele, pues, y le digo, pero no lees, no cocinas incluso, porque mucha gente ahora se ha dedicado a cocinar, a hacer postres, a subir las fotos de sus postres a las redes sociales. También te ayuda a regar tus plantas, a coser, el contacto. No tener un contacto físico no significa no tener un contacto social. Tú y yo estamos teniendo un contacto social y yo Exacto. estoy en Lima y tú estás en Santa Cruz, ¿no? Entonces, se puede utilizando las redes, utilizando el teléfono, utilizando las videollamadas, el Zoom, que ahora es tan popular. Entonces, no significa perder un contacto social, llamadas, mensajes de texto, estar ahí para esas personas si es que sabemos que hay alguien que está sufriendo en estos momentos, brindarle su ayuda, intentar ser más empático. Y si no podemos, informarnos, porque cuando nos informamos nos damos cuenta que no se trata de fuerza de voluntad, que no se trata de ser valiente o ser débil, porque para que uno tenga algún problema que afecte a su salud mental, intervienen muchísimos factores y ahí están los biológicos, hay una desregulación a nivel de sustancias cerebrales, los genéticos, los factores del medio ambiente también, ¿no? Entonces son muchos factores que se unen para que uno finalmente desarrolle alguno de estos trastornos. Entonces no se trata de fuerza de voluntad, no se trata de, no, mi genética, no, o no, que se regulen esas sustancias. No, se trata de que algo nos está pasando, igual que en una enfermedad física. Entonces hay que explicarle, si acaso una persona que tiene diabetes, tú le vas a decir, pero controla tu azúcar, pues tú puedes, controla, fuerte, tú eres valiente, tú puedes. No, hay que seguir un tratamiento. Igual es en este caso, ¿no? Dormir adecuadamente en casa ayuda muchísimo. Ahorita tenemos muchos problemas para encontrar un horario, o dormimos todo el día, o todo el día estamos en pijama. Cambiarse, levantarse, bañarse, cambiarse de ropa, arreglarse un poquito, eso te ayuda a sentirte mejor, alimentarte adecuadamente. Lo que comemos también afecta en cómo nos sentimos. Después, actividad física. Y eso ahí siempre le digo a las personas que hagan la actividad física que quieran. Si quieren caminar por su casa, si pueden salir, si en el caso de aquí, si se está pudiendo salir a hacer actividades afuera con las medidas de protección, pero igual hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, Bailar, yoga, meditación, todas estas cosas que se pueden ir haciendo en casa también, ¿no? ahorita le voy a decir, Belice nos puede ayudar muchísimo a tener como un decálogo. Yo la escuché en una de las entrevistas, en uno de los videitos que he visto a lo largo de esta semana, antes de entrevistarla. Uno de los consejos que daba era, seamos selectivos también a la hora de informarnos, ¿no? Habíamos hablado un poquito de las fake news, lo digo yo como periodista. Yo como periodista incluso, y se lo he comentado a muchos colegas, lo he dicho más de una vez de manera pública, puede parecer un absurdo, pero yo no estoy todo el día, porque me conozco cómo soy, no estoy todo el día conectada, viendo cuántos números de muertos, cuántos pacientes, no, aunque es inevitable, aunque abra solo 3 veces las redes, lo primero que aparece es un necrológico, Cifras. una gente buscando plasma, una denuncia de que no lo atendieron en el hospital, no sé, la angustia. Pero sí, yo creo que ese es un factor fundamental. ¿Y cómo cuesta, Belice, a veces ponernos de acuerdo de no estar compartiendo información que no estamos seguras de que es fidedigna, que no la hemos verificado? ¿Cuán difícil es lograr que la gente no esté el día entero? Yo veo imágenes, fotos que la gente está almorzando o están conversando y está todo el mundo en el teléfono.
ese también puede ser un problema gravísimo que contribuye a este círculo. No digo, como dice Belice, o sea, sí, ansiedad, angustia, miedo, dolor, alegría son sensaciones que tenemos que tener, pero saber administrar también. Si estamos todo el tiempo con el teléfono conectados y viendo, muy difícil administrar esas sensaciones, ¿no? Esas emociones. Lo que pasa es que, como tú dices, no solamente es la información, sino también es la información falsa. Entonces, ahí hay dos cosas. Yo siempre sugiero, uno, informarnos de fuentes confiables. Eso quiere decir la Organización Mundial de la Salud, el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, la CDC, que también tiene páginas en español, ¿no? Confiables. Ya si eres, pues, si te gusta leer, científico, etcétera, serían, pues, revistas científicas. Pero en este caso, información digerible para todos, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la CDC. Entonces, fuentes confiables, eso es lo primero. Fuentes confiables no es el audio que me mandaron por WhatsApp, ¿no? El chat de mañana empieza lo que no te contaron, la verdad sobre tal cosa, ¿no? Y todas esas cosas. Y luego es dosificar tu cantidad de información. Es decir, me llega la información y yo saber, ok, voy a ver, porque no estar informada tampoco es, digamos, a veces una opción. Si te está afectando mucho, yo sí les digo a las personas, si te afecta y no te suma, no verás noticias por un tiempo, tranquila. No es una necesidad, puedes hacer otras cosas. Pero si quieres igual estar informada, porque es importante, pues dosifica tu información, pues veré el noticiero en las mañanas 15, 20 minutos y hasta en todo el día no veo más. Y ver también qué noticiero. Si sé que el noticiero de acá me va a poner hasta las fotos, el entierro, entro a la página, chequeo lo más importante, lo más necesario y listo. No vuelvo a entrar más. Entonces es fuentes confiables y dosificar. Porque es importante estar informado porque alguien también puede ser que tú no estés viendo nada, pero alguien venga y te diga, oye, me han contado que eso, que el otro. Y si tú sabes, si estás informado, puedes explicárselo. Y ahí también comienzas a explayar la cadena de informar a la otra persona, que también te ayuda a ti a sentirte mejor. Porque nuevamente reconfirmas esos miedos, ¿no? Me ha gustado mucho lo que ha comentado a lo largo de la conversación. Belice decía, hay muchas cosas que podemos hacer y que nos tranquilizan. Y que yo creo que el tiempo que nos está dando estar en casa también debería permitirnos redescubrir. El tema de la cocina es muy evidente, ¿no? Los famosos, sobre todo, todos se han vuelto cocineros, pero además el entorno. Yo misma he vuelto a redescubrir en realidad mi amor por la cocina. Pero digo, hay muchas cosas que te calman y que te tranquilizan. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con plantas, jardinería. No solamente regar tus plantas, sino cortar, plantar alguna cosita. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo, y sobre todo más en ciudades tan grandes como Lima, en capitales tan grandes como Lima, todavía en Santa Cruz de la Sierra, donde vivo yo, gran parte, la mayoría, vive en casa, ¿no? En casa que tiene un patiecito, en casa, pero en las grandes urbes, y ya también hay un proceso en Santa Cruz, mucha gente, sobre todo gente joven o gente muy adulta, se ha ido a vivir a apartamentos donde no tenés sino tus 2 o 3 cuartos, ¿no? Y no podés además ahora disfrutar del área social que era la niña bonita de los condominios, precisamente por este tema. ¿Qué decirle a la gente que tiene un espacio y un ambiente tan cerrado y con pocas posibilidades de ver cómo me distraigo, cómo lleno mi tiempo? Ahí es intentar ver en ese espacio pequeño qué podemos hacer. Nada nos limita siempre que querramos, ¿no? Y que tengamos opciones, no necesariamente solamente hacer jardinería, que igual yo puedo tener un espacio cerradito, unas plantitas chiquitas, igual ir regando, igual cuidarlas, igual ver lo lindo que van ordenando mi departamento, por ejemplo. Salir y en el balcón simplemente respirar el aire, el tener un contacto igual con la naturaleza, ¿no? Yo sé que a veces uno sale y hay un edificio, etcétera, pero ahora no hay tanta gente en la calle, el cielo se ve más despejado y hay otras cosas que hacer. Antes nos quejábamos, como tú dices, nos quejábamos por el famoso no tengo tiempo. Yo también lo he dicho un montón de veces, ¿no? Uy, no tengo, ay, me encantaría hacer esto, pero no tengo tiempo. Ay, me encantaría. Bueno, ahora hay tiempo, ¿no? De hecho, mucha gente no tiene tanto tiempo. Mi esposo que hace teletrabajo realmente trabaja todo el día.
a veces, incluso a muchas personas que ven finanzas, administración, les ha afectado más, tienen más carga de trabajo ahora, pero los otros que no y están en casa, pues intentemos ver qué podemos hacer en casa que antes hubiésemos querido hacer, o como tú, que antes te gustaba y que de repente le perdiste un poco el encanto y ahora lo quieres volver a hacer, ¿no? No solamente la cocina, no solamente las plantas, tu mascota, yoga, meditación, ejercicios en la casa, cambiar tu casa, ordenarla, ordenar tu ropa, botar tu ropa, tantas cosas que te pueden hacer sentir bien, hacerte una rutina de cuidado de la piel, cuidarte, cuidar tu pelo, afeitarte si eres hombre, o sea, tantas cosas, y sobre todo si hacemos una rutina es más importante para que no queden esos espacios de ¿y ahora qué hago? No tengo nada que hacer. Tener a veces una rutina ayuda a una persona a tener un horario. Y tampoco saturarse, porque eso es lo que pasó al inicio, ¿no? Todo el mundo quería hacer Sí. ejercicios, cocinar, y jardinería y la mascota, y al final eso también te puede traer más ansiedad por la presión de hacer muchísimas actividades a la vez. Entonces, hacer lo que puedes en el tiempo que tengas y que te guste, eso es lo principal, porque muchas veces está, sí, hay que hacer este ejercicio, matricúlate en tal, y si no te gusta ese ejercicio, no lo vas a hacer, o no te va a ayudar a sentirte mejor. Quiero compartir algunos comentarios que están aquí, pero no me quiero olvidar de algo y le voy a pedir a Belice que tome nota de esto. Cuán determinante es la alimentación también en esto. Y algo que creo que es importantísimo remarcar es, estamos hablando mucho de cosas que nos afectan en la salud mental y yo quiero enfatizar y me gustaría muchísimo que Belice nos ayude también a saber si estamos o no en lo correcto, porque lo he visto como testimonio, es que la salud mental es fundamental incluso para prevenir enfermedades o para curarse o ayudar en el tratamiento de una enfermedad. He visto cómo el estado anímico de las personas puede ser determinante para mejor o para peor en un cuadro de una enfermedad física, ¿no? Alimentación y esto. Mariela Guzmán dice, buenos días. ¿El insomnio repetido es causado por ansiedad? Si siempre hemos dormido bien y ahora hay días que ya no podemos hacerlo, ¿es por ansiedad? Daniela Dos Santos dice, este problema mundial ha impactado emocionalmente a todo ser humano. A mí más que nada la inseguridad y el miedo a la enfermedad. La ansiedad me tomó de golpe. Dice también que se está medicando por eso con algunas cosas alternativas. Sobre eso también, por favor, Belice, un puntito, la automedicación, ¿no? Margot Talavera es mi prima. Buen y saludable día, querida Maggie. Qué bueno tenerte invitada de lujo. Estupenda aclaración, tan importante en este tiempo. Me gustaría saber cómo manejar mi ansiedad. Mira vos cómo ese es el tema. María José Guanela, invitada de lujo, muy clara la explicación. Considero muy necesario saber y estar consciente para poder prepararnos en estos tiempos duros. Mari García, Golos. Es mi prima. Es la prima, es que es un apellido rarísimo. Mariela Guzmán dice, yo ahora salgo a caminar por las mañanas y me he dado la sensación de libertad, me hace sentir muy bien. Erika Pérez también me está viendo, espero que... Leticia nos está viendo desde Qatar. Betina García Godos dice, cocinar ha calmado mi ansiedad y las nuevas plantitas que hemos puesto en casa también. Lilian Rivero, Carminia Talavera nos están escuchando, nos están viendo. Bueno, a ver, empezando por la que me voy acordando, ¿no? La primera que fue acerca del insomnio. Exacto. Sí, la ansiedad está muy relacionada con el insomnio. En general, la mayoría, por no decir todos, los trastornos mentales afectan muchísimo cómo dormimos. Pero aquí quiero hacer una aclaración para que no confundamos que, como te decía, ¿no? Sentir ansiedad, ya tengo algún problema de salud mental, ¿no? La ansiedad es algo normal. Cuando yo tengo que ir al psiquiatra o de repente no me siento cómoda al inicio, voy al psiquiatra y quiero ir al psicólogo, al terapeuta, etcétera, cuando ya esta ansiedad es muy intensa, muy duradera, o empieza a aparecer también frente a estímulos que otra persona o generalmente no me asustarían tanto. Y empieza a afectar mi día a día. Es decir, cómo duermo, cómo como, el estar con mi pareja, con mis hijos, no querer ir a trabajar. Cuando ya empieza a afectar mi vida es que
cuidado, podemos estar hablando ya de un trastorno de ansiedad, de una depresión. La tristeza ya no es tristeza, sino ya es una depresión, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. El insomnio sí puede estar desde que hablamos solamente de la ansiedad, preocupaciones, etcétera, afecta nuestra calidad del sueño. 1, no poder conciliar el sueño. 2, conciliarlo y levantarnos en las madrugadas. O 3, nos levantamos, hemos dormido nuestras deliciosas 8 horas, pero no tenemos esa sensación, seguimos cansados. Entonces, es muy importante primero ahí tratar la ansiedad primero. ¿Qué nos está preocupando? Aprender a manejarla con lo que hemos dicho, y vamos a decir un poquito más de cosas que podrían ayudar. Y también arreglar un poquito en el sueño, a la hora que me acuesto, acostarme todos los días a la misma hora. Las medidas de la higiene del sueño, ¿no? No hacer ejercicios antes de dormir, no comer mucho antes de dormir, no tomar cafeína antes de dormir. Acostarnos, por ejemplo, a las 10, 11 y a las 8 nos levantamos todos los días igual. 1 hora por lo menos, yo les digo, porque a veces dicen más, pero yo digo que a veces puede ser poco posible en estos momentos, pero desconectarse de todos los aparatos con luz blanca, luz azul, celulares, iPad, televisor, antes de dormir. Ahorita, no vean noticias antes de dormir, porque obviamente pueden tener pesadillas, tener un mal sueño. Entonces, sí, y ya luego, si hemos ido al médico, el psiquiatra también, en mi caso yo, antes de medicar solamente un insomnio, tengo que tratar la causa de ese insomnio y arreglarlo mediante las medidas del sueño. Si de por sí no se puede, ya se puede dar alguna medicación indicada por el médico. No automedicarse, por favor, porque ahí empiezan también otros problemas que son a veces más difíciles de resolver. Eso era por la primera. Luego estaban preguntando acerca de la medicina alternativa. Si es medicina alternativa dado por un médico, porque ahora hay esa rama de la medicina, la especialidad de medicina alternativa, complementaria. Está bien, porque él va a saber, es importante cuando damos también medicina complementaria, ver si tú estás tomando alguna otra medicación que pueda hacer alguna interacción, que tú tengas otra cosa que pueda afectarse con eso. Y si no es un médico, no va a poder saberlo, no va a saber qué darte, qué no darte. Podemos agravar otras cosas, de repente si la persona tiene la presión alta, podemos agravar la presión, si toma una medicación que es para eso y de repente interacciona. Entonces lo ideal es ir con alguien que sepa, un profesional que sepa sobre eso, y también contarle a tu médico tratante en ese momento, si estás yendo donde un psiquiatra o si vas donde un cardiólogo, para que también lo sepa. Luego de eso, yo creo que todo suma, siempre y cuando uno no deje su medicación si es que la está tomando, ¿no? Porque a veces también ingresan otras personas que te dicen, pero no la tomes, solo toma esto, solo toma tu tecito, solo toma esto. No está mal, pero no dejes la medicación que te está dando el médico, porque luego pueden haber recaídas, ¿no? Que es lo que no queremos, y sobre todo en estos momentos. ¿Qué otra cosa? Por lo que tú me decías, ¿no? La nutrición. Sí, ¿cuán determinante es la alimentación? Este tema me gusta mucho. Yo a veces digo que si no hubiese estudiado medicina, lo único que se me ocurre hubiese sido ser nutricionista, pero igual siempre la medicina estuvo ahí. Pero justo hice yo un live la vez pasada en Instagram con una amiga nutricionista acerca de esto, ¿no? La nutrición y la salud mental. Porque sí está relacionado, lo que comemos no solamente afecta a mi salud física, sino también mi salud mental. En el caso preciso, por ejemplo, de la ansiedad, hay alimentos que me pueden hacer sentir más ansiedad, y ahí ingresan todos los que tienen cafeína. Y no solamente es el café, son las gaseosas, hay jugos, incluso el chocolate. Entonces, tener cuidado. Los energizantes, los estimulantes, ¿no? Que están tan de moda, también. A veces las personas me dicen, sí, pero no duermo bien, pero sí, tomo un cafecito. Un café no es malo, pero hay un límite. Hay veces en 3, un termazo, y todos tenemos cierta sensibilidad distinta a la cafeína, ¿no? Algunos un café es potente y para otros no. Entonces, tener cuidado con eso. Y hay alimentos que nos ayudan a sentirnos mejor, ¿no? Alimentos que ayudan a que se forme más serotonina, alimentos que nos ayudan a estar más tranquilos, aquellos que tienen, por ejemplo, magnesio, los garbanzos, los frutos secos, todas esas cosas. Entonces es importante tener una buena alimentación para sentirme bien también. Eso. Ahora, no sé si hay... No,
Sí, me estaba acordando que justo mi hermana cuando hablaba, Belice, del tema de que por lo menos una hora antes hagamos el esfuerzo de desconectarnos de todo aparato que sea luminoso, me he acordado mucho de mi hermana ayer, porque claro, uno de mis grandes problemas, en realidad son dos, ¿no? Es actividad física, cero. He sido siempre muy floja para la actividad física, desde pelada. Mi hermana le encantaba ir al gimnasio. Yo me iba con ella, duraba yo una semana o menos, y ella años, ¿no? Ese es un problema que hasta el día de hoy lo tengo. Y segundo, soy muy noctámbula. Me ha costado muchísimo, y hasta ahora no logro, tener un sueño regular. Por la actividad de periodista, al comienzo me acuerdo que teníamos, Leticia lo sabe, jornadas en el periódico, no teníamos hora de salida. Yo llegaba, en la época que fui jefe de redacción, llegaba 1, 2, hasta 3 de la mañana, y a las 7 de la mañana tenía que estar de pie, por supuesto, por el trabajo, ¿no? Entonces, tengo una falta y una dificultad tan grande de entrar en un círculo virtuoso con mis horas de sueño. Y mi hermana me decía justo ayer, Maggie, hacé esta prueba. Andate a la cama 1 hora o 2 horas antes de lo que vos querés dormir, pero no agarres nada. No veas a ver qué te han mandado, ¿no? Nada, nada. Ni entres a YouTube, ni entres a nada. Eso es algo que cuesta muchísimo, pero es un ejercicio que tiene un efecto inmediato y positivo, Belice, entonces. Sí, sí, bastante. Cuesta porque estamos acostumbrados y porque no solamente es la luz que nos activa y no nos hace dormir bien, sino es todo lo que nos activa que está dentro, ¿no? El chat, la conversación, la noticia, el, uy, ¿qué habrá pasado? La foto, eso también nos mantiene activados. Entonces son dos cosas, lo importante, y es, sí, uno se da cuenta, lo deja, aunque sea 1 hora antes, y se puede dar cuenta que puede dormir mejor. Otra cosa es tener un poquito de paciencia porque a veces, ¿qué pasa? Que uno dice, pero ayer dejé las cosas y no dormí bien, y ayer hice todas las medidas de sueño y no he dormido bien, porque nada funciona de un momento a otro. Todo es costumbre, todo es constancia. Entonces, así como el cuerpo se acostumbró a hacer ciertas cosas que no son buenas con tiempo, también con tiempo se puede uno volver a aprender nuevamente, ¿no? Entonces es importante tener paciencia y constancia en eso. Dice Ricardo Valareso que intentar ver siempre el lado positivo de las cosas le ha funcionado a él muy bien. Gracias, Maggie, por tan excelente invitada. Dice qué tema tan necesario para conversar. Verónica Cárdenas también. Dice, ya no veo ninguna cifra ni las quiero leer, dice Mari García Gómez. Mantenerse ocupado reduce la ansiedad. Analizar la situación ayuda a estar un paso adelante. Me parece. Y las frutas funcionan muy bien, dice Mari. ¿Cómo También es las frutas y importante este verduras. tema? Las frutas y verduras también funcionan muchísimo. En realidad, un balance, ¿no? Uno a veces sabe que hay ciertas cosas que pueden ayudarte más, aquellos que tienen más antioxidantes, de repente los arándanos, el cranberry, todas esas cosas, pero en realidad todas las frutas ofrecen nutrientes beneficiosos. Entonces es importante tener una alimentación balanceada. Y lo que yo les digo es, si no saben cómo alimentarse, y tampoco es mi rama, mandarlos a un nutricionista, porque ahí sí hay que ser, en el tema de salud mental, uno puede ser también multidisciplinario, ¿no? No solamente el psiquiatra, sino también el psicólogo, sino también el nutricionista y también hacer actividad física y todas esas cosas. Lo que nos decía Ricardo, por ejemplo, de ver el lado positivo, es importante, sí, a veces nos cuesta y lo que yo también suelo decir, a veces lo positivo no necesariamente es real tampoco, pero intentar ver el lado bueno quizá de las cosas, incluso dentro de lo malo, ¿no? Ahorita estamos en confinamiento, uno quiere salir, etcétera. Ok, ¿cuál podría ser el lado bueno? Que tengo más tiempo con la familia, que he aprendido cosas nuevas con mi familia, que he desarrollado tolerancia, que tengo más tiempo, en mi caso, de poder estar con mi hijo en sus primeros meses, que en otro momento hubiese sido imposible, que he podido dar lactancia materna exclusiva, que en otros momentos hubiese sido imposible. Entonces, intentar ver lo bueno dentro de lo malo y también intentar ver lo más realista, porque cuando hablamos de ansiedad, nos salimos también de la realidad. Ok,
la preocupación de que nos contagiemos y que seres queridos se contagien y algo malo nos pase, sí, es algo real, podría pasar, pero no necesariamente te va a pasar a ti y tú vas a ser más, eso ya es ir a lo catastrófico. Entonces hay que verlo también como es una posibilidad, pero no necesariamente te va a pasar a ti. Y eso es lo que decía la otra persona que hablaba de que preocuparnos, o sea, ocuparnos antes de tiempo te ayuda a estar un paso adelante. Sí, siempre y cuando lo hagas para eso, para simplemente, ok, media hora, una hora, ok, podría pasar esto, ¿qué voy a hacer? Ok, tengo miedo a contagiarme, ok, voy a usar mi mascarilla, no voy a salir por las puras, me voy a quedar en casa, ok, me ayuda a estar un paso adelante. Pero cuando ya vivo en el futuro, es que ya me voy a contagiar, ya no voy a poder, no voy a tener amigos, me voy a sentir mal. Ya no me ayudó en nada a preocuparme. Ya pasó a ser algo, digamos, patológico. Bueno, Entonces, espero siempre que lo está. mío no sea ahorita patológico, pero estoy pensando en algo que dijo Belisa al comienzo también. Hay que preocuparse y ocuparse de los efectos que pueden venir después, ¿no? ¿Cómo se llama? Postraumático. El impacto, el efecto, no sé. Y estoy pensando ahorita, ya no solamente en las personas adultas, que he visto que si hay una población que ha sufrido mucho con esto, es la población adulta, ¿no? Los más viejos. Primero, porque de entrada le dijeron, ustedes son los de grupo de riesgo, De ustedes son los riesgo. que corren mayor riesgo de morir y van a morir así, no sé qué más. Segundo, porque han sido los que están hasta ahora prohibidos de salir. Todos hemos vuelto más o menos a nuestras actividades, menos ellos. Pienso en mucha gente que no tiene hijos, que vive sola, pero que todavía es muy activa. Yo tengo unos vecinos que son súper activos y recuerdo muy bien la frustración que tuvo uno de ellos cuando fue a cobrar un bono que es para, un bono de dignidad se le llama, y no le quisieron pagar porque él tenía más de 60 años y que qué hacía en el banco, ¿no? Que mande a alguien a cobrar. No tenía quien mandar. Entonces, hay todo este problema muy serio, porque claro, a veces pensamos en la tercera, dicen tercera edad, yo le digo los más viejitos, como si fueran personas que ya no tienen ninguna actividad, que no se vale. Y la mayor cantidad de la población ya de la tercera edad es súper activa, ¿no? Súper. Eso es uno. Pero me preocupa mucho también el efecto en los niños y en los adolescentes, Belice. ¿Qué riesgos hay? ¿A qué deberíamos de tener, darle atención? ¿Y qué deberíamos estar haciendo ahorita para resolver los problemas que se plantean porque no han ido a la escuela, han perdido toda la conexión con sus amigos, con sus profesoras? Es un segundo hogar, pero es donde pasan tal vez las horas más felices la gran mayoría. No voy a hablar del bullying, de todos los problemas. No, muchos niños, sus momentos más felices cuando van a la escuela, pero no lo están teniendo ahora, ¿no? ¿Qué mirada deberíamos tener y qué cuidados deberíamos de tomar pensando en esto? Sí. Bueno, sí, los niños y los adolescentes sí son una de las poblaciones que más riesgo tienen de desarrollar cualquier problema que afecte su salud mental, igual que las personas adultas mayores. En el caso de los niños y los adolescentes, hay que saber que ciertas conductas y ciertos comportamientos van a ser normales para esto, ¿no? Para lo que están viviendo, para lo que están pasando, va a ser normal. Pero siempre observar su conducta, observar si algo cambia, que a los papás no les parezca que está siendo el mismo, porque los niños no necesariamente una depresión la van a hacer con tristeza, sino puede ser con irritabilidad, con mala conducta, con enojo, con cólera. Entonces, ahí uno tiene que parar la antenita de la alarma y pedir ayuda en caso sea necesario, ¿no? Hay muchos psicólogos de niños y adolescentes, médicos psiquiatras de niños y adolescentes, terapeutas, a los mismos profesores avisar en el colegio, pero en ellos van a ser afectados con lo mismo que nos pasa a los adultos, claro, en ellos más a veces problemas de conducta, de irritabilidad y todo eso, que hay que tener un poco más de empatía con ellos también, ¿no? Ponernos en su lugar, en ellos también tenerles actividades que puedan hacer en casa, así como hacían en el colegio. Y eso también nos puede distraer, claro, a los adultos o nos puede distraer o también nos puede también cansar, ¿no? Porque también nos afecta a nosotros el hecho de estar en casa a veces y no tener un tiempo solamente para nosotros. Pero
hacerles sus actividades, enseñarles, que descansen, que nos ayuden a nosotros en las actividades de la casa, que nos cuenten, conversar con ellos, que nos cuenten cómo se sienten, que aprendan que las emociones son normales, que aprenda que sentirse ahorita triste, preocupado, es normal. Contarle lo que está pasando, podemos hablar con ellos de acuerdo a la edad, de lo que está pasando, explicárselo, pero con sus palabras, y darles también cierta esperanza, pues, ¿no? Que no piensen que esto ya se va a acabar, que nunca más van a salir, ver todo lo que podemos darles para que ellos se puedan sentir mejor. En el caso de los adultos mayores, sí, tú tienes muchísima razón porque la mayoría de las personas que ya tienen la edad de un adulto mayor siguen muy activas. Mis papás son muy activos y ellos ya son adultos mayores. Y cómo en ellos no les puede afectar aquí, nos ha afectado solamente a los adultos mayores y a los niños y adolescentes de 14 años, no pueden entrar, menores de 14 años no pueden entrar a lugares públicos, a otros sitios donde, de esparcimiento, ¿no? Centros de esparcimiento. Entonces, en ellos hay que también tener mucha empatía, mantener contacto social por llamada, por celular, no olvidarnos que esa es una forma de tener contacto social, ver en qué los podemos ayudar con deliveries, con compras, con medicinas. Aquí se estuvo haciendo mucho eso al inicio, había muchos jóvenes que iban a las casas de los adultos mayores a llevarles las compras, las medicinas, mantenerlos informados, ver qué pueden hacer para que los distraigan, para que mantengan también su mente activa. Eso es muy importante en todos ellos. A veces cuando uno está solo es más difícil, pero está solo en casa, pero puede tener familia o amigos u otras personas fuera que lo puedan ayudar. Ahora, estamos ya en los últimos minutos, le hemos robado 20 minutos porque comenzamos tarde la entrevista con Belice. Creo que hay un reto muy grande en este tema. Yo voy a pedir a David, no sé, estaba queriendo buscar ahorita aquí la dirección, la página de Instagram de Belice, porque tiene información muy interesante, le digo yo porque la he seguido ahí. Mucha gente sigue más por YouTube, pero Instagram se ha vuelto una excelente fuente para información. Entonces quiero que compartamos, por favor, la dirección de Belice que tiene en Instagram. Claro, digo que pensar en todo esto que hemos conversado, Belice, como persona, depende mucho que tengamos también un grado de conciencia de que estamos teniendo un problema, de que es importante que le demos atención, de que tenemos que estar atentos a nuestro entorno, cómo estará mi hermana, cómo estará mi mejor amiga. Tengo una amiga que ha perdido su trabajo, a ver qué haré. Pero mucha gente también no ha logrado tener este nivel de conciencia de que puede tener un problema y está muy absorta en el día a día, en la rutina, en resolver los problemas de la comida y nos descuidamos de este tema que, insisto, es de prioridad. ¿Qué hacer para lograr que le prestemos la atención que corresponde sin llegar a la histeria, ni a la angustia, ni alimentar más ansiedad, pero que le demos la atención debida a todo lo que tiene que ver con salud mental, Belice? Ahí a la cabeza es información, informarse, leer, seguir a gente que no solamente sepa de salud física, a los influencers y a toda la gente que está de moda, sino seguir de repente a un psiquiatra, a un psicólogo, a un terapeuta, alguien que hable de salud mental. Es importantísimo. Por eso dicen que el arma más importante para ir en contra del estigma y la discriminación en salud mental es mantenerse informados, ¿no? Es por eso que yo creé primero mi canal de YouTube para hacer videos digeribles, con información digerible, para que la gente sepa que existen, para que la gente sepa que tienen un tratamiento, para que la gente no discrimine, no estigmatice, pero es la información a la cabeza, sí. Porque les podemos decir muchas cosas, haz esto, haz el otro, pero si la persona no sabe por qué lo hace y qué beneficios le va a traer en su vida, no lo van a hacer. Entonces es importante que se informen. Así como buscamos en las noticias las cifras y cómo van las cosas, etcétera, también busquemos cómo hacer para sentirme mejor. Eso es importantísimo. Estoy contenta porque ya ha puesto la dirección en Instagram. Por favor, Davico, también la de YouTube, porque Belice ha dicho algo que es correcto. La gran ventaja en YouTube es que uno puede ver
una información, escuchar algo que sea más amplio, más completo. Instagram le restringe a uno el tiempo, son videitos muy cortitos, son capsulitas, eso está sobre todo, digo yo, para la gente joven que ya es veloz, no, difícil a veces retenerla en una charla de más de 20 minutos, a no ser que sea realmente algo de muchísimo interés. Me voy a quedar con muchos temas que me hubiera gustado tocar porque tengo preocupación incluso en estos momentos de encierro. Muchos jóvenes se han deprimido, jóvenes que nunca han sido depresivos, ¿no? Y claro, Internet puede tener muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas. Y en una de esas yo estaba advirtiendo, porque pude conversarlo con un par de personas, de que es importante que los padres estemos atentos también a qué es lo que están haciendo nuestros hijos en las redes, ¿no? Puede contribuir a la depresión, puede contribuir a ideas suicidas, que es gravísimo en un momento como este. Y a veces, aunque estemos encerrados todos en una casa, no estamos conectados en nuestra casa. Hay que observarlos. Hay que observar cambios en la conducta, en el comportamiento, hay que observar en el ánimo, lo que hacen, lo que no hacen, conversar con ellos, ¿no? Porque tampoco se trata de que ellos vean que uno los está vigilando, sobre todo si son adolescentes, ahí, ¿no? Empieza ponerse a la defensiva, se cierran. Bueno, no la mayoría, ¿no? No todos. Entonces, más que nada intentar hacer un poco más de amistad, ¿no? Siempre y cuando que sepan que no es lo mismo, no es un amigo, es el padre, la madre, pero que haya un poco más de cercanía, que haya confianza, que te puedan contar si hay algo que no les gusta, o si están tristes, o si quieren ayuda, porque si no hay confianza no lo van a decir y van a buscar el desfogue o contárselo a otra persona, o ahí empieza con los videos o las llamadas, etcétera, ¿no? Y ahí pueden caer en manos no solamente de gente que le pueda hacer daño, sino no recibir la ayuda adecuada. Y finalmente, como tú dices, incluso hasta encontrar páginas que alientan a hacer cosas que no queremos. Ahora vamos a terminar este año en las condiciones en las que estamos. Es muy difícil que la realidad cambie hasta diciembre. Diciembre siempre es un mes complicado, ¿no? Puede ser de mucha alegría para muchos, pero de muchas tristezas también para otros. Y este año va a ser mucho más complicado porque el luto es muy pesado. Mucha gente está muriendo, es verdad, dicen que el nivel de letalidad es más bajo que otras pandemias, etc. Pero eso no te puede convencer porque, como hemos dicho, las cosas están reflejando una realidad muy distinta. ¿Cómo prepararnos para este cierre de año, Belice? Individualmente, hacer todo lo que sea a nuestro alcance, a nuestras manos para sentirnos mejor o para prevenir a cualquier síntoma, a cualquier problema que afecte a nuestra salud mental. Si es que ya vemos y ya sabemos eso, que está afectando nuestra vida, pedir ayuda, tener los números a quién pedir ayuda, porque a veces uno no puede acceder a un médico psiquiatra o un terapeuta pues privado, y es importante saber a qué números acudir de hospitales, de centros de salud mental comunitarios, estar preparados, ¿no? Antes de tiempo para... Y si ya tenemos algo, pues recibir un tratamiento adecuado, cumplirlo, no dejar el tratamiento. No es momento ahorita de dejar el tratamiento, porque muchas veces dicen, bueno, ya no voy a ver a mi doctor con esto, no, ya dejo la pastilla. No dejar el tratamiento, porque un problema que afecta a la salud mental maltratado, pues obviamente no se trata, no se maneja, y más adelante pueden haber recurrencias o complicaciones graves, fatales en muchos de ellos, como es el suicidio. Y a nivel, digamos, macro, estar preparados también para todas las personas que van a ser afectadas a nivel de la salud mental, para recibir, para darles un buen manejo, tanto emocional como un soporte emocional, una consejería, una psicoterapia, o a nivel médico, ¿no? Medicinas, etcétera. Hay que estar preparados porque esto, digamos, que va a ser la cuarta ola, como dicen, ¿no? De todos los problemas que afectan a la salud mental. Increíble, ¿no? Hay redes de psiquiatras, de psicólogos, sobre todo psicólogos más que psiquiatras, unas redes de voluntarios que están haciendo un trabajo de apoyo psicológico con líneas gratuitas, 24 horas al día. Mi preocupación siempre sí ha sido que, claro, cuando yo estoy consciente, yo estoy bien,
difícilmente lo voy a necesitar y no voy a llamar. Y cuando estoy mal, hay situaciones en que es muy difícil lograr hacer esa llamada, ¿no? Por eso digo, cuán importante es el entorno, que no estemos tan solitos, aunque tengamos distanciamiento físico, pero que tratemos de no estar tan solitos. Y algo que me decía o leía en algún lugar, si vemos que una amiga, un familiar hace un día, 2 días, 3 días, no nos da señales de vida, busquémoslo, veámoslo. O sea, también estar atentos a esto, pero atentos en el mejor sentido de la palabra. Para que estén atentos por nosotros y nosotros también por los demás, ¿no? Es ponernos en el lugar de los demás. Si es que no nos escribe, si es que nos ha dicho que está triste, intentar estar para ellos, porque escuchar a otros también te ayuda a ti a sentirte mejor, a estar más tranquilo, a despreocuparte un poco de ti misma. Entonces es importante ayudar a los demás, ¿no? Para que también en algún momento te ayuden, si es que te pueden ayudar, y si no, porque es bueno, los ayudaste, hiciste algo por ellos. Entonces es muy importante, sí, no estar completamente solos, dentro de lo posible. Querida Belice, ¿qué se llama la niña? Niño, Benjamín. ¡Ay, niño! Sí, Benjamín. ¿Es sí. qué número de niño? Mi primer bebé. ¡Ah! Y le ha puesto Benjamín, que generalmente se le pone al último. Se pone al último, sí. Pero yo lo hice más que nada por el hijo elegido, el hijo predilecto. Qué hermoso nombre, me encanta el nombre Benjamín. Muchas felicidades por ese niño. Él, por ejemplo, está bendecido porque ha tenido a su mamá en casa todo el tiempo. Todo el tiempo, no para quejarse. Ha podido tomar leche de pecho, que es una bendición enorme. Sí. Querida Belice, yo te agradezco muchísimo por este tiempo. Es la primera entrevista, es nuestra primera conversación, pero ya tenemos una línea abierta, así que vamos a recurrir a vos en más de una oportunidad. Claro que sí, Maggie, cuando quieras. Han quedado varios temas ahí pendientes que serían buenos conversarlos, así que yo feliz. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer, de verdad. Me voy a quedar con esa sonrisa y mira vos qué bonito, vamos a comenzar la semana con una sonrisa, con una voz de ánimo, de fuerza. Importante, importante. Que es muy importante. Pese a la lluvia, Belice le ha puesto sol a nuestros días. Un abrazo grande desde Santa Cruz de la Sierra, querida. Un abrazo grande, Maggie, desde aquí, desde Lima. Cuídate mucho. Un beso. Tengo un par de amigos entrañables viviendo en Lima. Él es cruceño, es de Santa Cruz, José Luis Arteaga Céspedes, casi 30 años que vive en Lima con su esposa, con Denise, que es brasilera. Así que he ido a visitarlos a ellos. No sé si el cielo continúa tan gris en Lima como el que vi. Continúa gris, sobre todo ahora. No ha cambiado. Chao, querida. Chao, Maggie, cuídate, chao, gracias. Chao. Un saludo a todos y nos vemos mañana nuevamente de 8 a 9 de la mañana. Me olvidé de la porcina, pero ¿cómo es posible? Belice me hizo olvidar de la porcina. Porcina es un auspiciador que tenemos y debo de destacarlo además porque nosotros necesitamos mucho del apoyo y del respaldo de los auspiciadores. La porcina es una especialista en productos de carnes de cerdos y sus derivados, con variedad, con calidad y con muchas propuestas además precisamente para el tiempo de la cuarentena, con muchos consejos también que nos hacen ver que la carne de cerdo es una carne saludable, sobre todo si está bien procesada como hace la porcina. Todos los productos de la porcina se pueden encontrar en la tienda central que tiene en el segundo anillo entre la avenida Alemania y avenida Beni, pero también está en el Macro, una sala de supermercados Macro, está en el Ventura Mall y en Open Mall Urbó, si no me equivoco, así se llama, ¿verdad? La porcina. Mañana voy a farsantear una comidita que voy a hacer el martes con productos de la porcina.